En el corazón pulsante de la Ciudad de México, donde las luces eclipsan las sombras y los secretos se entrelazan con la vida cotidiana, el teniente Miguel Solís llevó la carga de una carrera marcada por episodios oscuros y dilemas morales. Desde una edad temprana, Miguel había sido seducido por la idea de la justicia, pero cuando entró en el backstage de la policía, descubrió que no todo era blanco y negro. La ciudad, la cuna de la belleza y los contrastes, escondió el inframundo de la corrupción y los oscuros acuerdos, donde la lealtad y la traición se mezclaron en un intrincado juego de poder. Miguel creció en un humilde vecindario, y desde una edad temprana fue testigo de las desigualdades que afectaron a la región. Movido por la necesidad de transformación y justicia, decidió ingresar a la policía, convencido de que podría marcar la diferencia. Pero rápidamente sus convicciones se sacudieron al descubrir que, incluso dentro de las corporaciones diseñadas para proteger, hubo intereses engañosos. A lo largo de los años, entre investigaciones exitosas y tarjetas peligrosas con carteles, el teniente aprendió que para desentrañar la verdad detrás de los crímenes, sería necesario enfrentar los secretos de sus colegas y superiores. En un amanecer húmedo, cargado de presagio, Miguel recibió información anónima que lo dirigió a un almacén abandonado en el suburbio de la ciudad. El boleto, escrito con prisa, mencionó secretos oscuros e insinuó la existencia de una red de corrupción interna que involucra altos niveles policiales. Movido por un instinto casi visceral de justicia, comenzó una investigación solitaria. Se calculó cada paso, cada movimiento rodeado de desconfianza, ya que sabía que la traición podría provenir de cualquier lugar, incluidos aquellos que juraron proteger la ley. Mientras deambulaba por las calles estrechas y mal iluminadas, Miguel recordó las enseñanzas de su mentor, el comandante Ortega, un hombre respetado y admirado por su integridad. Pero en ese momento, las palabras de Ortega sonaban como un eco distante, porque en realidad la fachada de honor podía ocultar intereses oscuros. Las sombras del almacén parecían murmurar secretos antiguos, y la mente del teniente se llenó de dudas al imaginar cuántos secretos podría protegerse la corporación. El caso ganó contornos dramáticos a medida que surgieron nuevas pistas, grabaciones de conversaciones, testimonios fragmentados y pistas que apuntaban a conexiones inesperadas entre delincuentes y miembros de la policía influyentes. Cada detalle reveló una capa adicional de la trama compleja que involucra el tráfico de información, la protección de los delincuentes y, tal vez, la connivencia directa con las organizaciones penales. A pesar del riesgo, Miguel sintió que estaba en el camino correcto, incluso si eso significaba desafiar las normas establecidas y poner en peligro su propia vida. En medio de una tensión creciente, el teniente encontró un aliado poco probable: Valentina, un periodista de investigación decidido a exponer la verdad, independientemente del costo. Juntos formaron una excelente alianza, donde tuvo que construir confianza con cada nuevo descubrimiento. Valentina, con su ingenio y coraje, desafió el sistema y reveló datos que nadie se atrevería a comentar abiertamente. Por lo tanto, entre las reuniones sigilosas y la información filtrada, la trama se espesó, preparando el terreno para las revelaciones que cambiarían para siempre la comprensión de la verdadera cara de la ley en la Ciudad de México. Las investigaciones de Miguel y Valentina avanzaron lentamente, pero con una intensidad que amenazó con romper el silencio que cubría el backstage de la policía. Un caso de desaparición que involucra figuras del inframundo del crimen despertó su atención, lo que los llevó a sumergirse en un laberinto de intriga y conspiraciones.
A medida que se profundizaban, descubrieron vínculos inesperados entre la red de corrupción y la Corporación de Policía Senior, incluido el propio comandante Ortega, cuya imagen pública como defensora de la orden comenzaba a deshacer como un castillo de letras. Durante una operación nocturna en un distrito periférico de la ciudad, Miguel y su equipo interceptaron una comunicación sospechosa que señaló la participación de los agentes de la ley para favorecer ciertos grupos criminales. La conmoción de la evidencia los obligó a reconsiderar todo lo que creían. Era como si el sistema, en esencia, hubiera sido corrompido de sus bases. El teniente sintió el peso de la responsabilidad no solo por su carrera, sino también por el futuro de la justicia en la ciudad. Esa noche, en medio del fuerte silencio del desierto urbano, Miguel recibió una conexión anónima que elevó el misterio a un nuevo nivel. La voz del interlocutor, severa e implacable, reveló que los secretos oscuros no se limitaban a los esquemas de soborno o colusión con crimen organizado, sino que también involucraban secretos personales de figuras que hasta entonces fueron admiradas. La revelación fue devastadora. Los nombres consagrados e íconos de integridad estaban involucrados en una red de mentiras y coberturas. Valentina, al verificar los documentos proporcionados, confirmó que las pruebas eran robustas, pero también indicaban riesgos inconmensurables para todos los involucrados. Con cada nueva pista, el asedio se redujo alrededor del núcleo de la investigación. Estaba presente una confrontación interna que muestra que había elementos dentro de la policía que trabajaba para socavar cualquier intento de exponer la verdad. La tensión acumulada amenazó con romper la alianza improvisada entre Miguel y Valentina, mientras la desconfianza colgaba sobre todos. El medio ambiente se volvió cada vez más hostil, donde los amigos podían demostrar ser enemigos y los aliados se convirtieron en traidores de su propia causa. El teniente, atormentado por los dilemas éticos y la creciente presión de los superiores que insistieron en mantener el status quo, se vio obligado a actuar con extrema precaución. Durante una investigación de campo, mientras seguía a un sospechoso que se mudaba por las concurridas calles de la capital, Miguel se encontró con una situación que desafió a la lógica y su propia cordura. En una barra discreta, frecuentada por personajes dudosos, las conversaciones susurradas y los ojos sigilosos revelaron que cada individuo allí trajo una historia de pérdida y desesperación. Fue en este escenario que un testigo inicialmente reacio decidió abrir su corazón e informar detalles que nunca había imaginado estar expuesto al público. Ella contó sobre reuniones secretas en instalaciones abandonadas, donde se dieron órdenes y se realizaron ejecuciones sin piedad. Esta narración aparentemente fantástica comenzó a tener sentido cuando otros datos corroboraron sus acusaciones. Mientras Miguel luchó por integrar la información y desentrañar la compleja red de manipulación, la línea entre la justicia y la venganza parecía cada vez más débil. La investigación no se trataba solo de crímenes cometidos, sino de la destrucción de las ilusiones que muchos creían que eran inapelables. La verdad, con toda su brutalidad, estaba a punto de surgir, amenazando con las estructuras de derrocamiento firmes durante décadas y reabriendo heridas que muchos intentaron enterrar bajo el peso del silencio. La presión se intensificó para Miguel, quien pasó noches de insomnios recordando cada detalle de los descubrimientos que lentamente construyeron un rompecabezas macabro detrás del escenario. Las investigaciones lo llevaron a un almacén aislado de la ciudad, que según los rumores había servido como punto de reunión para los conspiradores que manipularon los destinos de vidas inocentes. Al ingresar a ese entorno oscuro, el teniente se encontró con evidencia innegable.
archivos secretos, documentos desgarrados y dispositivos electrónicos con registros comprometidos, lo que apuntaba a una trama de corrupción que se extendía por toda la corporación. En este escenario sombrío, cada objeto parecía llevar una historia de traición. Entre los documentos dispersos, Miguel encontró una fotografía antigua en la que importantes figuras policiales que se plantean con sonrisas falsas, en contraste con la desesperación estampada a los ojos de algunas caras. Allí, la verdad estaba desnuda, revelando que muchos de los héroes del pasado se habían perdido en medio de acuerdos oscuros. El almacén, convertido en un depósito secreto, también fue un monumento silencioso de quienes pagaron el precio por tratar de cambiar el sistema. Mientras tanto, Valentina intensificó su investigación periodística, entrevistando a fuentes que, incluso temerosas, no dudaron en denunciar la connivencia de los altos escalones. En una entrevista exclusiva, un exagente reveló que el Comando de Operaciones Especiales, una división de policía elitista, había sido reformulada para servir los intereses de un cartel influyente. Sus palabras, cargadas de angustia, hicieron que surgiera la imagen de un sistema completamente corrupto, donde el deber de proteger se había convertido en un dispositivo para refugiar y perpetuar el crimen. El dilema moral de Miguel empeoró al descubrir que las personas cercanas a él estaban, directa o indirectamente, involucradas en esta intrincada red de secretos. Incluso el comandante Ortega, que siempre había sido un modelo de integridad, ahora surgió como una figura ambigua, cuyas acciones pasadas aumentaron sospechas de complicidad. En medio de revelaciones impactantes, un mensaje codificado, recibido de un misterioso aliado, indicaba que se programaría una audiencia secreta para las siguientes noches. Esta reunión, organizada por disidentes dentro de la propia fuerza policial, sería la etapa en la que la verdad y la mentira definitivamente se enfrentarían. A medida que se desarrollaba la conspiración, Miguel se dividió entre su deseo de justicia y el peso de una responsabilidad que fue mucho más allá del uniforme que llevaba. Cada paso falso podría significar no solo su ruina, sino también la de los inocentes que colocaron esperanza en ese sistema. El entorno se convirtió en un juego de ajedrez mortal, donde cada pieza ocupada podría cambiar el destino de toda la vida. La persecución de las respuestas llevó al teniente a buscar ayuda de un viejo amigo, Rodrigo, un experto en criptografía que había sido esencial en casos anteriores y ahora demostró ser la última esperanza de descifrar los códigos que protegieron los secretos de la red corrupta. Rodrigo, con su mente aguda, se sumergió en los archivos digitales, desentrañando la complejidad de los protocolos de seguridad impuestos por los conspiradores. En medio de largas horas de trabajo, entre cafés amargos y líneas de código, pudo identificar patrones y conexiones que apuntaban a un núcleo central de la operación corrupta. El descubrimiento reveló que la red se extendía más allá de la Ciudad de México, llegando a otras regiones del país y posiblemente territorios internacionales. El hallazgo le dio a Miguel la sensación de que se enfrentaba a un enemigo invisible, capaz de reclamarse en cualquier esquina y en cualquier momento, haciendo de cada momento de investigación una carrera contra el tiempo y contra su propio destino. La fina línea que separó la verdad de las mentiras se volvió cada vez más confusa y el teniente se vio a sí mismo en un dilema. Siguiendo las órdenes formales de la corporación y cubriendo los escándalos, o arriesgando todo para exponer una realidad impactante que sacudiría los cimientos de un sistema aparentemente sólido. La elección, aunque imposible, parecía inevitable. Con un corazón y una mente pesados, llenos de dudas, Miguel se dio cuenta de que sus pasos lo llevaron a un camino sin retorno, donde la única certeza era la confrontación contra las fuerzas que transformaron la justicia en un juego de sombras y traiciones.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando la audiencia secreta finalmente se volvió inminente. En un almacén desactivado, en un antiguo almacén en el lado periférico de la Ciudad de México, las figuras que conformaron la red corrupta se reunieron en un ritual de poder. Entre los presentes se encontraban funcionarios de alto patente, empresarios e incluso representantes sindicales que de alguna manera colaboraron para mantener el imperio de la corrupción. Miguel, que ahora vivía en las sombras, siguió cada movimiento con la ayuda de Valentina y Rodrigo. Habían logrado infiltrarse en dispositivos de escucha e interceptar conversaciones, que gradualmente formaron un retrato increíblemente detallado de ese sistema adulterado. El corazón del teniente pulsó rápidamente mientras grababa cada palabra, cada suspiro que reveló la complacencia de los individuos considerados intocables. La tensión era palpable y la atmósfera parecía condensar la desesperación de aquellos que estaban a punto de ver la verdad expuesta. Mientras tanto, Valentina preparó un informe que prometió transformar la escena nacional, alertando a la población sobre la existencia de una cara oculta dentro de la propia policía. Pero la divulgación de la información conllevaba riesgos inconmensurables. Si los involucrados se dieran cuenta de la traición, no habría límites en las represalias. En un momento crucial, durante la reunión, se escuchó una voz inesperada. Uno de los oficiales, visiblemente sacudidos, comenzó a cuestionar la dirección de la operación y las implicaciones morales de mantener un sistema criminal tan escondido bajo la capa de la orden. Sus palabras resonaron como un grito de libertad, rompiendo el silencio cómplice que dominaba el medio ambiente. Este testimonio espontáneo alentó a otros a manifestarse, y la tensión alcanzó el clímax a medida que las alianzas se desvanecen en tiempo real. Miguel sabía en ese momento que había llegado el momento de acción. Con la ayuda de Rodrigo, quien transmitió la evidencia a una red confiable de quejas anónimas, y Valentina, quien preparó el asunto con la urgencia de una verdad larga y disgustada, el teniente organizó una intervención planificada con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, la noticia se extendía por las calles, alimentadas por boca y redes sociales. La presión popular hizo incluso los elementos más temerosos comienzan a posicionarse. El almacén, una vez que la escena de las reuniones oscuras, se convirtió en un campo de batalla donde la línea entre la ley y la anarquía se desvanece. En una confrontación cargada de adrenalina, Miguel y su equipo lograron intervenir abruptamente ante la audiencia, haciendo que los responsables se dispersen a través de tiros y gritos. El teniente, incluso consciente de que esa acción podría costarle su carrera y posiblemente su vida, decidió que la justicia ya no podía esperar. Entre susurros y disparos, la verdad surgió como un destello, iluminando los rincones oscuros de una institución que durante tanto tiempo se desvió del camino de la justicia. El impacto de ese momento reverberó en cada rincón de la ciudad, mientras que la población comenzó a entender que la lucha contra el poder corrupto apenas comenzaba. La operación, aunque audaz, dejó profundas marcas en todos los involucrados. Muchos oficiales que se consideraban leales a la institución estaban divididos entre la lealtad institucional y la responsabilidad moral a la sociedad. La intervención de Miguel simbolizó una ruptura definitiva con el pasado, marcando el comienzo de una nueva era, donde los secretos oscuros ya no podían ser enterrados bajo el peso del silencio. Sin embargo, la victoria fue acompañada por el costo amargo de los sacrificios personales y profesionales, y el teniente sabía que el camino hacia la verdadera justicia sería largo y difícil. Con el avance de la intervención, el caos establecido esa noche se convirtió en el catalizador de una serie de cambios profundos dentro de la policía y la sociedad misma.
Mientras que algunos de los involucrados fueron capturados y llevados a juicio, otros, temerosos, huyeron y dejaron legados de traición y deshonra. Miguel Solís, aunque marcado por las cicatrices de lo que se había enfrentado, sintió que finalmente comenzó a emerger una visión de redención, no solo para sí mismo, sino para toda una institución que luchó por reinventarse. Las consecuencias fueron rápidas. La repercusión de los medios fue explosiva y las autoridades federales se vieron obligadas a intervenir, ordenando una revisión completa de las investigaciones y los procedimientos policiales internos. La queja pública, que previamente se impidió por el temor a represalias, obtuvo un apoyo masivo de la población y los grupos de derechos humanos que se unieron a exigir transparencia y responsabilidad. Valentina, con su voz firme e inquebrantable, vio que su informe era la punta de lanza de una ola de cambios estructurales. El escenario nacional sufrió una reevaluación urgente de los roles de cada entidad pública y la necesidad de reformas profundas. Miguel, que había arriesgado todo para traer la verdad a la superficie, ahora enfrentó las consecuencias de su audacia. La presión y las amenazas persistentes crearon un ambiente hostil, pero seguía siendo firme, apoyado por la sensación de que había hecho lo correcto. Cada testimonio, cada evidencia recopilada fue un recordatorio de cómo la justicia necesitaba ser rescatada de las garras de la impunidad. La ciudad, aunque conmocionada, estaba comenzando a demostrar signos de esperanza, con la población exigiendo cambios y apoyando a los valientes que se atrevieron a desafiar el backstage del poder. En este viaje de redención, el teniente mismo descubrió que los secretos oscuros no se trataban solo de corrupción institucional, sino también de debilidades y dificultades humanas. Las cicatrices dejadas por el sistema oscuro que habían dominado sus instituciones eran profundas, pero también sirvieron como recordatorios de que la verdad y la justicia siempre encontrarían una manera de surgir, incluso en las circunstancias más adversas. Entre los ecos de los disparos y los gritos de la indignación, las nuevas generaciones comenzaron a creer que era posible un futuro diferente, basado en la ética y la transparencia. Como la investigación se dirigió a la fase final y los responsables fueron responsables de sus actos, la propia vida de Miguel estaba experimentando una transformación personal. El peso de los sacrificios y las pérdidas se motivó para continuar su lucha, a pesar de que sabía que los fantasmas del pasado podían en cualquier momento tratar de perseguirlo nuevamente. La victoria de esa noche no fue completa, ya que los desafíos para reconstruir un sistema justo y justo aún eran inmensos. Sin embargo, la semilla del cambio se había plantado, y la sociedad, unida en la búsqueda de la verdad y la justicia, demostró que no había poder capaz de silenciar la voz de aquellos que lloraron por un futuro mejor. Y así, terminamos esta historia llena de dramas, giros y emociones intensas, una narración que revela detrás de escena de un sistema corrupto y el coraje de aquellos que corren el riesgo de cambiar el curso de la historia. Si le gustó este viaje a través de los oscuros secretos de la policía y desea seguir historias más sorprendentes como esta, asegúrese de suscribirse a nuestro canal, compartir este video y dejar su similar. Su participación es fundamental para que podamos seguir sacando la verdad y transformar la realidad que nos rodea. Gracias por verte y verte la próxima vez.